Muy buenos días. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla a Génesis capítulo 6. Hoy vamos a hacer algo que creo que jamás he hecho en mi tiempo como pastor aquí, y eso es que vamos a considerar 3 capítulos en un domingo, en un mensaje. Y la razón que hago esto es porque el mensaje de hoy es terriblemente deprimente. Entonces, en vez de alargarlo a lo largo de varias semanas, vamos a ver varios capítulos. Y aparte es la misma historia, entonces no creo que sea difícil ver tantos capítulos. La historia del diluvio, muy famoso, es de Génesis 6 al 9. El 9 se enfoca en el pacto que hace Dios con Noé y con el mundo, entonces eso lo veremos aparte. Hoy vamos a ver únicamente la historia del diluvio de Noé. Entonces lo que vamos a hacer, y voy a necesitar un poco de apoyo de ustedes, es que vamos a leer los 3 capítulos. Y la razón que digo que necesito un poco de apoyo de ustedes es que yo me conozco a mí, no voy a hablar por ti, pero cuando alguien está leyendo y no está haciendo contacto visual con la audiencia, es bien fácil desconectarte y checar el teléfono y como que no estar al pendiente, pero realmente necesitas seguirle el hilo a la historia. Entonces te estamos ayudando, lo vamos a tener en pantallas, pero por favor lee conmigo, no en voz alta, pero acompáñame a leer, porque voy a estar leyendo unos 5 minutos. Entonces vamos a iniciar en Génesis 6, capítulo 5, y leeremos hasta el final del capítulo 8. ¿Están listos para acompañarme? A ver si sale en pantalla. Dice así: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré todo ser viviente y todos los seres humanos y a los animales, a los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo, aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Ese es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia, y Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y cúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una apertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca, y pone una puerta abajo de uno de los costados, y construye 3 pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú, tu mujer, tus hijos y sus esposas. Métete a la barca contigo una pareja, macho y hembra, de cada especie de animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal pequeño que corre por el suelo, vendrá a ti para mantenerlos con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo exactamente como Dios le había ordenado. Capítulo 7. Cuando estuvo preparando, el Señor dijo a Noé: entra a la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurarlas que sobrevivan todas las especies de la tierra después del diluvio. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches hasta que yo haya borrado de la tierra todos los seres vivos que he creado.
Así que Noé hizo todo conforme el Señor le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Y con ellos estaban todas las diferentes especies de los animales, los aprobados para comer y para el sacrificio y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Entraron en la barca por parejas, macho y hembra, tal como Dios lo había ordenado a Noé. Después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterrenales entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día Noé había entrado en la barca con su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas y las esposas de ellos. Con ellos en la barca había parejas de cada especie de animal, domésticos, salvajes, grandes y pequeños, junto con las aves de cada especie. De dos en dos entraron en la barca en representación de todo lo vivo que respira. Entraron macho y hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos y durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, la barca flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que habían en la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respira y vivía sobre la tierra firme murió. Dios borró de la tierra todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo, las aves del cielo, todos fueron destruidos y las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban en la barca. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Capítulo 8. Entonces Dios se acordó de Noé y de los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca y envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse y las aguas subterráneas dejaron de fluir y se tuvieron las aguas torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra de forma gradual después de 150 días. Exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat, que es hoy en día en Turquía. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasando otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo, un animal muy resistente. Este pájaro voló de ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio se terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca. Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esa vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad el primer día del nuevo año, 10 meses y medio después de que comenzó el diluvio. Las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio la superficie de la tierra que se estaba secando, y pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y tus esposas, salgan de la barca. Suelta todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen. Entonces Noé y su esposa y sus hijos y sus esposas salieron de la barca, y todos los animales grandes y pequeños y aves salieron de la barca, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó ofrendas quemadas a los animales y a las aves que habían sido aprobadas para este propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres vivientes, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por esta historia, por este mensaje. Y Padre, no es nada fácil esta historia. Y por milenios
Esa historia se ha contado de la forma equivocada. Se ha minimizado lo terrible, lo horrible, lo increíblemente doloroso que fue esta escena en el libro de Génesis. Entonces, Padre, te pido que lo veamos como lo que realmente es, que no distorsionemos ni le perdamos valor a esa historia. En el nombre de Jesús, amén. La historia del diluvio y del arca del Noé, a mi parecer, es una de las historias que peor se ha contado de todas las historias de la Biblia. Es más, aún leyendo y preparándome para este mensaje, escuchando algunas prédicas, leyendo algunos comentarios, se me hizo tan feo y raro que casi todos se enfocan en cosas increíblemente superficiales. ¿Qué tan grande hubiera sido el barco? ¿Cómo le hicieron para que cupieran todos los animales? Si había o no dinosaurios adentro de la barca. Temas así como que no nos damos cuenta que Dios destruyó a toda la humanidad. Aparte del momento donde Jesús murió, es el momento más oscuro en la historia humana, y de alguna forma le hemos quitado todo ese sentimiento de desesperación y de dolor, y de alguna forma, no lo entiendo por qué, esta se convierte en una historia favorita para contarle a los niños. Está horrible. Y de alguna forma la domesticamos y le decimos a los niños: mira los animalitos. Y si les contáramos la historia como realmente es, la tierra era tan violenta y tan injusta y tan corrupta que Dios mandó un aguacero tan terrible que todo ser humano se sofocó bajo el agua, se ahogó. Y había cadáveres flotando. A lo lejos que podías ver, había cadáveres de humanos pudriéndose, la peste de la carne. Los niños dicen: ¡no! Y pintamos el arca y ponemos a Noé como casi como Santa Claus, gordito, alegre, sonriendo. Hasta las jirafas y los elefantes salen sonriendo en las imágenes que tenemos del arca. Yo digo, ¿en qué momento alguien vio esa historia y dijo: eso está perfecto para contarle a los niños? Esa es clasificación C. Y lo que le sigue es la historia más horrenda, más terrible, más terrorífica de toda la Biblia. Hace poco salió una película de Noé, con Russell Crowe. Russell Crowe posiblemente es mi actor favorito, entonces yo estaba muy emocionado cuando supe que él iba a ser Noé. Y la gran mayoría de cristianos odiaron esa película por una de dos razones. Una, se tomaron mucha libertad artística y pusieron ahí como que unas piedras que eran como guerreros y así medio extraño. Admito que esa parte estaba súper rara. Pero la otra razón que los cristianos odiaron la película es porque Russell Crowe pintó a Noé como un hombre depresivo al borde de ser suicida. Y nosotros lo odiamos porque decimos: no. Cuando estaba descendiendo la lluvia, estaban cantando las personas y jugando con los animalitos. Y de hecho a mí me gustó mucho ese aspecto de esa película, que narra el conflicto que debió de haber vivido Noé. Que toda persona que él conoce, salvo su esposa, sus hijos y sus nueras, fallecen ahogados. ¿Puedes imaginarte una peor forma de morir? Me imagino que muchos huyeron a los cerros. Los más fuertes fueron los últimos en morir. Los más débiles, los ancianos, los niños se ahogaron primero, esperando en techos de las casas, subiéndose a los cerros. Y poco a poco los gritos van disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Las personas peleando por su vida pierden la vida, y están Noé y su familia escuchando los golpes de las personas desesperadas queriendo entrar al barco, gritando, sofocándose. De repente, después de un tiempo, un silencio terrible donde ellos saben: todos han muerto. Esa historia es horrible. Por eso les digo que no quiero quedarme aquí muchas semanas, porque no quiero estar deprimido. Ayer estaba preparando esto y mi esposa hablándome así como que: no me hables, estoy deprimido. Es una historia terrible. Ahora, como dije, una de las cosas que también me frustra es cómo manejan los predicadores esta historia.
ignorando absolutamente la tragedia, y se enfocan, sí, es que el arca medía este tamaño y flotaba arriba del agua, y si acomodan bien los animales, si se hubieran llevado animales bebitos, si hubieran cabido todos. La Biblia no nos está mintiendo. Ok, qué chido que se pueda racionalizar que esto pudo haber pasado, pero tenemos que esperarnos un momento. Es decir, ¿qué pasó? Que Dios estuvo dispuesto a resetear la humanidad y que todo ser viviente muera. Tengo 5 puntos que puedo ver de este pasaje. El primero es: el hombre es malo. El hombre es malo. Dice en Génesis 5:6, la segunda mitad, dice: todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Esa es la forma que Dios describe a la humanidad: siempre y totalmente malo. Ahora, sé que muchos de ustedes son cristianos y nos endoctrinamos. Hay ciertas cosas que la Biblia dice que son tan locas, pero como cristianos tenemos tanto tiempo en la iglesia que ya lo aceptamos como verdad y ni siquiera lo consideramos. La mayoría de cristianos que tienen tiempo de cristianos no tienen ningún problema con decir: sí, el hombre es malo. El problema con eso es que si te sales de la iglesia, ninguna persona te va a decir que el hombre es malo. Te dirán: el hombre es bueno, y de repente se equivoca, de repente comete errores, de repente la riega, pero la mayoría del tiempo es bueno. Lo que necesitamos hacer es recuperar la inocencia del ser humano, y la Biblia nos presenta algo muy diferente, y eso es que el ser humano no es bueno. El ser humano por naturaleza es malo, y lo que sucede es que maquillamos eso y somos malos con apariencia de buenos. Y a veces hasta nos engañamos a nosotros mismos y tenemos esta noción: soy buena persona, le he hecho ganas, no soy un mentiroso, no he lastimado a nadie, no robo nada, al contrario, soy generoso con mi dinero, apoyo a diferentes personas, participo en eventos sociales, soy una buena persona. Y no estoy diciendo que eso esté malo, pero lo que estoy diciendo es que el ser humano es malo y hace cosas para maquillarse, para aparentar que es bueno. Pero si somos perfectamente, profundamente, terriblemente honestos, todos sabemos que dentro de nosotros hay una maldad terrible. Y no siento que necesito convencerte, solamente necesito que reconozcas lo que tú ya sabes: que hay algo que está mal en nosotros, en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, o quizá empezando por mí. Yo como ser humano no soy una buena persona que de repente se equivoca. Soy una persona perdida, mala, que en ocasiones demostraba una apariencia de rectitud, pero si rascas un poco debajo de la superficie, te das cuenta que cada uno de nosotros, nuestra alma está terriblemente perdida. Estamos en tinieblas terribles. ¿Sabes? Enseñar verso a verso es curioso, enseñar libros completos de la vida es curioso. A mí me encanta porque me encanta ver el libro en secuencia, y más hoy en día que vemos series en Netflix y así, como que nos gusta tener una secuencia de eventos. También me gusta porque hay como hay algo que siento que es muy espiritual, que es que yo no escojo los temas, la misma historia escoge los temas, pero al mismo tiempo odio eso de estudiar libros completos de la Biblia, porque no estoy seguro que yo hubiera escogido dar este mensaje. Eso no lo digo porque disfruto decirlo, eso lo digo consternado en mi espíritu, porque quisiera decirte: el hombre es bueno, échale ganas, con la ayuda de Dios tú puedes. Pero la realidad es que el hombre es malo, y no importa si le echas ganas, sin la ayuda de Dios estarías perdido, estaría yo perdido. Y esas son verdades. Y muchos dirían: Jonathan, la iglesia está creciendo, no te enfoques en temas así de difíciles, dales temas más sencillos, más fáciles de asimilar, más fáciles de entender, y luego ya con el tiempo ellos solos se van a ir enterando. Pero ¿sabes qué? Esa es la palabra de Dios, y si Dios lo incluyó es para nuestro bien. Y no lo digo con orgullo o prepotencia, lo digo
con hasta timidez y temor, que todo ser humano porta en su alma una pudredumbre que se llama pecado, que ha apagado la luz de su ser y ahora vivimos en tinieblas y en sombras, lo que la Biblia llama espiritualmente muertos. La Biblia declara: todo ser humano es pecador, es malo. Y existe casi esta noción de: lo que necesito de Jesús es que me ayude a ir al cielo, es que me eche la mano, que no soy lo suficientemente bueno. Jesús no vino a morir porque no eras lo suficientemente bueno. Jesús vino a morir porque tú necesitabas un Salvador, porque estábamos encarcelados y atados por nuestro pecado. Espiritualmente estábamos muertos. Jesús no tanto te ayuda a ir al cielo, Jesús te perdona y te limpia y hace algo que nosotros jamás podríamos hacer, y eso es cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, esa vida que quería lo malo por una vida que desea lo bueno, una vida que buscaba la destrucción ajena a una vida que busca invertir en las demás personas. Lo único que puede redimir y salvar un corazón tan corrupto como el corazón humano es el sacrificio de Jesús. Jesús no murió para ayudarte a llegar al cielo. Jesús murió para salvarte de tu naturaleza y mi naturaleza que nos había destruido. Punto número 2. Y aunque parezca esto ir un poco en contra de la intuición, dice el punto número 2 es: Dios ama a su creación. Mira el capítulo 6, versículo 6. Dice: entonces el Señor se lamentó de haber creado al humano y de haberlo puesto sobre la tierra. Y eso es la palabra clave, la frase clave: se le partió el corazón. Necesitamos reconocer que la postura y la actitud de Dios durante el diluvio no fue una de gozo, no fue una de venganza, no fue una de enojo, no fue una de placer, fue una de un corazón roto. Que Dios veía la condición del ser humano, que había destruido la tierra, que había destruido la intimidad que él quería tener con él, que se estaba destruyendo. Dice que la tierra estaba llena de violencia y de corrupción. Ve a la humanidad y se llena de tristeza. Su corazón está roto. De repente pintamos equivocadamente a Dios como un Dios que quiere castigar, que un Dios que disfruta la venganza, que Dios hizo esto para darle en la torre a la humanidad y mostrar su poder, y su corazón estaba roto. Y él veía la oscuridad en el corazón humano y dijo: no puede ser que haya llegado a esto. Que la única forma de preservar la creación y de conservar a la humanidad es resetear el mundo, es cancelar todo lo que ha sucedido hasta ese momento y empezar de cero. Y jamás lo entenderé, pero lo que sí entiendo es que no soy Dios, y Dios sabe más que yo. Y si Él determinó que la única forma de salvar la creación era destruirla, que la única forma de conservar al humano era matarlo, que la única forma de proteger al ser vivo era mandar ese tipo de juicio y castigo, lo único que sé es que el filtro por el cual interpretamos todo es que Dios es amor y Dios es bueno. Y Dios no hace nada motivado por odio, lo hace con el corazón roto, porque entiende: esa es la única forma de conservar a la humanidad. Lo digo de esa forma y considéralo conmigo. De Adán a Moisés, los eruditos y estudiosos nos dicen que pasaron 1600 años. No sé cuántas personas habían en el mundo, pero me imagino que si están viviendo un chorro de años, que la Biblia nos dice que estaban viviendo hasta 900 años. ¿Cuántos hijos puedes tener en 900 años? Y más sin televisión, sin nada que hacer más que, no sé, cuidarte un poco de la tierra y tener bebés. ¿Cuántos hijos habrán tenido? Entonces me imagino que la tierra estaba repleta de humanos. A lo mejor no miles de millones como tenemos ahora, pero miles, cientos de miles, millones quizá. Y de todas esas personas, únicamente 8 personas que temían a Dios. Dios tuvo que hacer esto. Igual historiadores dirán, hace como 5000 años que sucedió lo del diluvio. Y hoy en día hay millones de personas que temen a Dios. Hay millones de personas que adoran a Dios.
no sé cómo, no entiendo por qué. Lo que a mí me gustaría es que la Biblia no contenga nada de cosas tan oscuras y terribles, pero lo que entiendo es que veo la condición del mundo en ese entonces, veo la condición del mundo ahorita, y de alguna forma el hecho que Dios reseteó el mundo nos dio la oportunidad de empezar de nuevo y que mucha más gente pudo conocer el mensaje de esperanza de Jesús y que muchas más personas pudieran conocer y temer a Dios. No estoy justificando a Dios. Dios no necesita justificación. Dios es Dios y Él hace lo que quiere. Pero lo que sí quiero que sepas es que Dios no opera con rabia o furia o enojo. Él juzga porque es justo, porque es juez y tiene ira, porque ama, no porque sea indiferente, y lo que hace, lo hace en amor. Aún destrucción de alguna forma que yo no entiendo, que yo no comprendo, y ahora imagínate, tengo la chamba de comunicártelo a ti, no entiendo, pero el filtro por el cual pasamos aún estas historias es Dios es amor. Y lo que nos dice la Biblia, y vamos a hablar un poco más de esto, es que Noé estaba predicando todo ese tiempo, que Dios le estaba dando una oportunidad a responder. Dios ama a su creación. No malinterpretemos esto como el odio o indiferencia, más bien veámoslo como lo que es. Que el hombre destruyó la creación a tal grado que la única opción que le dejamos a Dios era limpiarlo y empezar de cero. Punto número 3. El hombre es salvo por gracia. El hombre es salvo por gracia. Dice Génesis 6:8, pero Noé encontró favor delante del Señor. Ese es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. No solamente distorsionamos terriblemente esa historia porque decidimos convertirla en una historia de niños y le arrancamos todo el significado terrible y desastroso que hay, sino que también la distorsionamos porque no expresamos ni comunicamos adecuadamente por qué Dios rescató y salvó y perdonó a Noé. La mayoría de libros de niños dicen algo así: el mundo estaba muy mal, pura gente mala, y había un hombre bueno que se llamaba Noé, y Dios lo vio y Dios le dio un barco para salvarlo porque no era bueno. ¿Cuál es la moraleja? Sé bueno y Dios te da un barco para que no te mueras. Los pobres niños así en la escuelita dominical en Horizonte Kids, así todos traumados, y no, si me porto mal, Dios me va a matar. Pero si me porto bien, Dios me va a proteger. Y formamos una actitud tan destructora, que es: si tú te portas bien, Dios te acepta. Si tú te portas mal, Dios te rechaza. Si tú te portas bien, Dios te ama. Si tú te portas mal, Dios te destruye. Dice en versículo 6, versículo 7, que todo el deseo de todos los hombres era continuamente mal. ¿Incluye eso a Noé, sí o no? Sí. Pero Noé encontró gracia ante los ojos de Dios, y por eso Noé fue justo e intachable e íntimo con Dios. Dios no salvó a Noé porque él era buena persona. Noé fue buena persona porque experimentó la gracia de Dios. Dios es el que toma la iniciativa y ve a un hombre y dice: conservaré a la humanidad a través de ti, pondré en ti un nuevo corazón, te haré diferente, te haré mejor, te haré intachable, te haré recto, y de tu descendencia repoblaré la tierra. Si Dios esperara a que fuéramos buenos para salvarnos, sabes que no podría salvar a nadie. La salvación no depende de qué tan buenos somos. La salvación es un acto de gracia y favor inmerecido, donde Dios te ve y dice: tú mereces muerte, pero te daré gracia. Tú mereces juicio, pero te daré misericordia. Tú mereces ser perdido, pero me acercaré a ti y te daré intimidad. La historia de Noé no es como un hombre bueno fue salvo por ser bueno. Es de como un hombre malo fue transformado por la gracia de Dios, y Dios se apiadó de él y le salvó, no por lo que no hizo. De hecho, dice en esa traducción, encontró favor. La palabra favor ahí fue conducto de la gracia, recibió la gracia de Dios, y eso es lo que marcó la diferencia. Una vez más, el hombre
no es bueno y por eso es aceptado. El hombre es aceptado y por eso es bueno. No es que Dios salva a las personas que son buenas, es que las personas que Dios decide salvar las transforma en la imagen de su Hijo. Y a lo mejor no estás de acuerdo porque dices, ¿y entonces qué? ¿No tengo que elegir? ¿Dios hace todo? Si entiendes que Noé decidió obedecer y construir el barco. Noé decidió obedecer y entrar al barco. No estoy diciendo que Noé no hizo nada, pero lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, que no depende de quien quiere ni de quien corre, sino Dios quien tiene misericordia. Nadie se puede jactar y decir, yo soy tan bueno que Dios me perdonó. No, tú eres tan amado que Dios te perdonó. Dios decidió verte en tu estado más perdido y decir, le amo y le voy a perdonar. Y eso es lo que ha producido un cambio en tu corazón. El hombre es salvo únicamente por gracia divina. Punto número 4. Dios tiene ira, pero es paciente. Y no confundas ira aquí con el hecho que Él quisiera el diluvio. Una vez más, ese lenguaje que el corazón de Dios estaba roto cuando estaba sucediendo esto. Es lo mismo que vemos en Jesús, que dice que Él veía a los perdidos y era movido a compasión. Ese es el corazón de Dios. De hecho dice en Ezequiel, uno de los libros más fuertes de todo el Antiguo Testamento, dice, cuando vivo, dice el Señor, no me agrada la muerte del impuro, sino que deje sus caminos y viva. El corazón de Dios jamás es disfrutar la destrucción, pero es un Dios justo. Es un Dios que tiene que castigar la maldad y castigar el pecado. Es justo, tiene ira, pero es paciente. Es justo, tiene ira, pero te da tiempo para arrepentirte. Da varias fechas esta historia, este pasaje, y lo que vemos es que, una vez más, basado en lo que dicen las personas que saben más de la Biblia que yo, que desde el momento que Noé recibió instrucciones al momento que terminó de construir el arca, pasaron 120 años. ¿Te imaginas? ¿Alguna vez has construido algo? Yo hace unos años construí le agregué construcción a mi casa que ya existía y tardó como un año y se me hizo eterno. Ahora imagínate construir 120 años. Construía y la pregunta es, ¿qué es lo que estaba haciendo mientras que construía? Nos dice Primera de Pedro que no era predicador de justicia. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo que él estaba construyendo y las multitudes se acercaban a ridiculizarlo por construir un barco en medio del desierto, por decir que iba a llover y el mundo entero iba a ser cubierto por agua. Imagínate si eso pasara hoy en día. Imagínate si la persona del noticiero del clima dice, ok, me acaban de llegar noticias que no sé cuándo, pero un día va a llover tanto que el Everest va a estar cubierto de agua. Regresamos a ti, Joaquín, ¿no? ¿Qué haría el mundo? ¿Se burlaría? Noé, todos los días predicando. Se acerca el juicio de Dios, por favor. Y todo nos indica que era para salvación para Noé y cualquier persona que creyera, cualquier persona que aceptara ese mensaje. La puerta era angosta, pero la puerta estaba abierta. Dios es paciente. Les dio 120 años para arrepentirse y no se arrepentían. Lo mismo sucede cuando el pueblo de Israel regresa a la tierra prometida y mucha gente dice, ¿cómo puede ser que Dios permita la guerra y que Israel llegue y conquiste a las naciones de ahí? Y se te olvida que esa es la tierra que Dios le dio a Abraham 400 años antes y todos sabían eso. Dicen Josué que sabían que estaban regresando a retomar sus tierras. Dios les dio 400 años para arrepentirse, no lo hicieron. Y después de eso llega Israel y se van y tienen 40 años en el desierto. Les da otros 40 años para arrepentirse y les tomó años conquistar la tierra. Les dio más años para arrepentirse y no lo hicieron. Y Dios da oportunidades para que la gente se arrepienta. Y quiero decir esto:
con la preocupación más seria que lo pueda decir. Hay personas que vienen a la iglesia cumpliendo una labor religiosa, queriéndose sentir bien porque sienten que así están cumpliendo con una labor espiritual, pero realmente no tienen una intimidad con Jesús, realmente no han recibido el perdón que Él nos ha ofrecido a través de su sacrificio. No ha habido un cambio absoluto en su corazón, siguen maquillando su vida, siguen siendo hombres malos con la apariencia de bondad y rectitud. Hay personas aquí que han rechazado el mensaje de Jesús. Y la Biblia dice que todos nos vamos a enfrentar al juicio. Ya sea que Jesús regrese a juzgar a los vivos y a los muertos, o que un día tú mueras, y la Biblia dice que es dado al hombre morir una vez y después de eso el juicio. Y necesitas saber que si tú estás aquí, es la misericordia de Dios advirtiéndote una vez más. Llegará el momento donde tendrás que ponerte a cuentas con Dios, y si rechazaste el regalo de salvación de Jesús, no habrá perdón para ti. Y la ira de Dios es algo real. Y la Biblia dice que Él es paciente, Él está esperando, y Él te da una y otra y otra y otra oportunidad para que te arrepientas, le des tu vida, recibas el mensaje de salvación y de esperanza que hay en Jesús. Te ruego de lo más profundo de mi ser: la eternidad existe, el juicio existe, el infierno existe, la ira de Dios existe. Y la única forma de evadir el juicio y la ira de Dios es recibir el perdón que solamente puede encontrarse a través de la cruz de Jesús. Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Y mucha gente distorsiona el arrepentimiento como simplemente siéntete mal por lo que hiciste. Es mucho más que eso. Arrepentirte significa regresa a casa. Para mí la mejor imagen de arrepentimiento es el hijo pródigo, que regresó a su padre. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. La puerta de la salvación está abierta y Jesús te está llamando: ven. Yo morí para perdonarte. Yo viví la vida perfecta que tú no viviste. Morí la muerte que tú merecías morir para darte el regalo que tú no podías alcanzar por tu propio esfuerzo, la vida eterna. Y Jesús dice: ven, yo te puedo perdonar. Porque el hombre es peor de lo que se puede imaginar, pero mucho más amado de lo que podríamos esperar. Esa es la realidad humana. Si tú estás aquí, no le has dado tu vida a Jesús, estás en peligro. Un peligro real y un peligro que las palabras no me alcanzan para decirte lo terrible que es ese peligro. No juegues con tu alma, no juegues con tu eternidad. La Biblia dice que Dios ha provisto una solución, una salvación, una forma de evadir la ira de Dios, y eso es confiando en el sacrificio de Jesús. Eso sí, no eres cristiano, si no has confiado en Jesús. Déjame tomar un segundo para hablar con la misma franqueza y seriedad con los cristianos. Necesitamos tener urgencia. Cada persona que vemos es una alma que tiene un destino eterno, y pasarán la eternidad disfrutando la presencia de Dios, o pasarán la eternidad sufriendo bajo las consecuencias de su pecado. Y tenemos que en amor servirles, en amor mostrarles cariño, en amor mostrarles amabilidad, en amor alimentar al hambriento, en amor acobijar al desnudo, en amor luchar para la justicia para aquellos que han sido víctimas de injusticia. Pero no es suficiente sembrar amor en el mundo, sino también les decimos la realidad, y eso es que Jesús murió para salvar no solamente sus vidas en ese momento, sino sus almas de la perdición eterna que le espera a cualquier persona que rechaza a Jesús. La iglesia necesita tener un sentir de urgencia, que cada persona que vemos no es una persona temporal, es una persona eterna, que sus acciones referentes a Jesús determinarán si son salvos o si son perdidos. Por favor, te ruego, si eres cristiano, no de una manera brutal y no de una manera llena de orgullo, sino llena de paciencia y amor y comprensión. Diles: necesitas escuchar
el mensaje de salvación. Quinto y último punto. Solo un sacrificio puede apaciguar la ira. Cuando Noé sale del barco, del arca, lo primero que hace es que hace un sacrificio. Y hay dos cosas curiosas acerca de eso. Uno es el valor de ese sacrificio, el agradecimiento que tenía con Dios por haberles salvado. Recuerda, no hay muchos animales en el mundo. Entonces el hecho de que estás sacrificando a un animal es un acto de agradecimiento muy grande. Vimos que Abel dio lo primero y lo mejor. Noé dio, no de las sobras. Quedaban 7 animales limpios para el sacrificio y toma uno y dice: gracias por salvarme. Lo sacrifica a Dios. Pero otra cosa quizá más importante acerca de esto es que siempre que vemos un sacrificio en el Antiguo Testamento apunta al mayor sacrificio, que es el sacrificio de Jesús. Que Jesús murió, y la Biblia llama la experiencia de salvación como el arca que nos salva de la ira de Dios. Eso es lo que dice segunda de Pedro. Que Jesús murió para convertirse en nosotros la herramienta para escapar de la ira de Dios. Nosotros pecamos y Dios es un Dios, un juez justo, es un Dios de justicia y merecemos el castigo. Pero Jesús murió para recibir ese castigo a nuestro favor, para sufrir la condena que tú y yo merecíamos y para ofrecernos salvación. Y una vez más, no postergues, no esperes. La Biblia 3 veces habla de los últimos días como el tiempo de Noé. Que la gente comía, bebía y se enfocaba en sus preocupaciones. Y Noé todos los días predicando: arrepiéntanse, que se acerca el juicio de Dios. Y hoy en día habemos miles, cientos de miles de predicadores a lo largo del mundo que estamos diciendo: ponte a cuentas con Dios, porque regresará en cualquier momento para juzgar a los vivos y a los muertos. Y las personas dicen: uy, sí, ya se tardó 2000 años. Las personas cuando estaba Noé: uy, sí, no ha llovido en tanto tiempo, y tú tienes 120 años diciendo que va a venir el juicio de Dios y no ha venido. Y llegó el momento donde Dios derramó su juicio. No sé cuándo regresará Jesús. Lo único que sé es que debe de haber una urgencia en nosotros. Jesús ya provió el camino de salvación. No le des la espalda. Jesús te ama más de lo que te puedes imaginar. Jesús te ama tanto que murió en tu lugar, tomó el castigo que tú merecías, porque Él quiere ofrecerte salvación. Él quiere tomar a alguien que por naturaleza es malo, perdonarlos, abrigarlos de santidad, rectitud, hacerlos buenos, hacerlo un elemento en su ejercicio para corregir y redimir todo lo que está mal en el mundo. Pero el primer paso es esto: Jesús murió por ti y tú puedes rechazar o recibir ese perdón. Así de fácil. Jesús te ama y lo ha dado todo para que tú puedas entrar. La puerta está abierta, el camino es angosto, pero está abierta a cualquier persona que crea en Jesús. Pero llegará el momento donde esa puerta se cerrará. Y hermano, te amo demasiado para no advertirte con urgencia. No te arriesgues. Dale tu corazón a Jesús hoy. Y cristiano, no te olvides que Dios nos ha puesto en este mundo para reflejar el amor de Jesús en todas las áreas. Pero qué más importante que comunicarle a las personas: Jesús te ama, dio su vida por ti para que tú puedas tener salvación. Y somos una iglesia con muchos jóvenes, somos una iglesia progresista, moderna. Y personas dicen: ay, ¿cómo que arrepiéntete y sé salvo? Eso se escucha tan anticuado. Esa es la verdad sencilla que enseña la Biblia: que toda persona necesita arrepentirse para ser salva. Necesita darle la espalda a su vieja vida, a su pecado, y correr a los brazos de Jesús, que están listos para recibir a cualquier persona que se humilla y dice: Jesús, te necesito, sálvame por favor. No llego en base a mi éxito o mi rectitud o mi justicia, llego necesitado de perdón y de salvación. ¿Les parece si nos ponemos de pie?
Y Padre, te pido por cada persona que está aquí, que a lo mejor no ha entregado su corazón a ti, que a lo mejor ha venido a la iglesia muchas veces, o quizá inclusive ha orado o leído la Biblia, pero jamás se ha dado cuenta que es culpable ante tus ojos, que ha pecado, que se ha separado de ti. Y a lo mejor jamás ha considerado que tú les amas tanto que has abierto la puerta de salvación para ellos. Te pido por cualquier persona que su experiencia religiosa es meramente experimentar un evento cristiano una vez a la semana, pero no están caminando con el nuevo corazón que tú tienes para ellos, que no están disfrutando de una intimidad real contigo. Te pido que tú hagas una obra de salvación profunda, real, que cambies corazones de piedra por corazones de carne en este momento, que tomes hombres malos y los hagas hombres buenos, que hagas del barro una obra de arte, que tomes la basura y la recrees para que sea algo hermoso. Y Padre, te pido por cada uno de los que estamos aquí, que somos cristianos, que no se nos olvide que esa es nuestra tarea. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos de cada persona, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Si tú estás aquí y quizá no eres cristiano, o quizá te has considerado cristiano, pero realmente no sabes, realmente he recibido ese perdón, o para mí simplemente soy cristiano porque voy a la iglesia, o realmente me he dado cuenta que he ofendido a Dios, y aunque he ofendido a Dios, Él me ofrece perdón y salvación a través del sacrificio de Jesús. Y a lo mejor tú estás aquí y es la primera vez que viniste y dijiste: qué horrible iglesia, qué mensaje tan deprimente, jamás voy a regresar. Digo esto porque te amo. Si por mí fuera, regalaríamos dulces y todos los mensajes, todos los domingos serían puros arcoíris y nubes llenas de hermosura. Pero te amo demasiado para no decirte la verdad. La verdad es que Dios te ama y murió para que tú no tengas que sufrir lejos de Él. Si tú estás aquí, es porque Dios tiene ira, pero Dios es paciente. Dios tiene juicio, pero Dios está dando una oportunidad para que tú evadas ese juicio a través del sacrificio de Jesús. Y si tú quisieras decir: yo necesito ese perdón, yo necesito esa intervención divina, te voy a dar una oportunidad a que tú respondas en fe, a que tú digas: yo necesito eso. A la cuenta de 3, si te estoy describiendo, si tú quieres aceptar ese perdón, si tú quieres darle tu vida a Jesús, si tú quieres arrepentirte y ser salvo, la frase de la vieja escuela que es tan importante, entregarle tu vida a Jesús, regresar a casa. A la cuenta de 3 te voy a pedir que levantes la mano. 1, 2, 3. Si te estoy escribiendo, levanta la mano. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por todas las manos que están siendo levantadas en ese momento. Padre, te pido que sea una sinceridad, que ellos sepan que sin ti nada son, que no solamente necesitamos ayuda para ir al cielo, sino que necesitamos a alguien que perdone nuestros pecados, que nos salve de nosotros mismos. Te damos gracias por haber tomado el sacrificio por nosotros. Te amamos. Estamos agradecidos, es una obra de salvación. Y una vez más, por cada uno de nosotros que ya hemos probado tu gracia, haznos agentes de salvación para esta ciudad. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús.